¿Qué tal? Muy buenas. El día de hoy vamos a presentar nuestro laboratorio 2 de física. Los integrantes somos Aníbal Cifuentes, Dariana Ávila, Yasmín Coello y Anthony Fernández. En el día de hoy vamos a mostrarles nuestro experimento, o mejor dicho, una muestra de lo que hemos realizado nosotros, el cual podemos apreciar en la inclinación poco a poco de nuestra superficie para poder ver la tendencia al movimiento de nuestro objeto de prueba. Como se puede apreciar, tenemos esta superficie de vidrio y el objeto de prueba. También utilizamos un cronómetro digital, un app digital para determinar el ángulo y también una regla, una regla analógica, una regla normal de siempre. Bueno, comenzamos con el primer cuestionario. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente estático máximo haciendo la menor cantidad de mediciones posibles? ¿Cuántas veces debería repetir el procedimiento? El coeficiente de rozamiento estático máximo se puede obtener inclinando progresivamente la superficie que sostiene el objeto hasta que dicha inclinación sea máxima. Este ángulo será el máximo. Mientras esto sucede, se medirá la distancia de los catetos donde el cuerpo presenta una tendencia a desplazarse. Las veces a realizar el procedimiento creemos que deben ser 4 para darle más precisión a los resultados y obtener un valor con mayor certeza a no fallar. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, obtenemos que el coeficiente de rozamiento estático es la tangente del ángulo, que sería el cateto opuesto Y entre el cateto adyacente X. Para Para poder hallar esto, hemos realizado 4 medidas a los 2 catetos. Hemos hallado su promedio, su desviación estándar, su incertidumbre estándar y su incertidumbre total. Entonces, el resultado que nos dio para el Y es 30.9 más menos 0.1 centímetros y el resultado que nos dio para el X es 46.5 más menos 0.1 centímetros. Reemplazamos estos dos datos del cateto en la fórmula que teníamos finalmente y obtenemos que el coeficiente estático es 0.665 más menos 0.002. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtiene el coeficiente de rozamiento estático máximo? ¿Cuánta es la incertidumbre de la medición del ángulo? Calculamos para alfa 4 con los 4 datos obtenidos, que es 22,55, 21,77, 22,28 y 22,30. El tipo de medidor que usamos fue el instrumento digital. Aquí tenemos los datos de la incertidumbre y medición, que es 0,01. La incertidumbre estándar y la incertidumbre absoluta, que es la ajustada, que sería 0,16. En las unidades que hemos trabajado es el 2 grados en sexagesimales. Aquí podemos ver que hemos hallado el promedio del ángulo, la desviación estándar del ángulo, la incertidumbre estándar del ángulo y la incertidumbre total. En total sería, nuestra respuesta sería 22,23 con una incertidumbre de más o menos 0,16. Aquí tenemos las medidas del ángulo, que lo hicimos usando el app, que es un medidor digital. Lo hemos obtenido con estas fórmulas y hemos sacado este Excel. Pregunta 3. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético? ¿Cuántas veces debería repetir el procedimiento? Con respecto al segundo ítem, en nuestro caso decidimos repetir 4 veces las mediciones, ya que al realizar solo una vez la medición no tendríamos la suficiente certeza del valor del coeficiente cinético, ya que somos imprecisos al momento de hacer las mediciones, porque siempre va a presentar un margen de error. En cambio, cuando realizamos 4 veces o más, aumentamos dicha certeza de nuestros valores hallados. Aquí podemos ver nuestro Excel, que le hicimos la medida del tiempo utilizando el reloj, que es un medidor digital, y la medida de los catetos y la distancia utilizando una regla.
que son medidores analógicos. Y usamos esas fórmulas para hallar el promedio, la desviación estándar, la incertidumbre estándar y la incertidumbre total. También podemos ver el resultado de los catetos X y Y, del resultado del tiempo y la distancia D. Lo hallamos de manera cinemática usando la ecuación general de la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerzas es igual de la masa por la aceleración en ambos ejes, en el eje X y en el eje Y. Como tenemos el tiempo y la distancia, vamos a realizar los pasos para poder hallarlo. En el paso 1 usamos una ecuación del MRV, que es distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración al tiempo al cuadrado. Como nuestra velocidad inicial es 0, nos queda ese resultado y pasamos al paso 2, obtener las incertidumbres totales de las distancias, el X, Y y el tiempo. El paso 3 resolvemos dicha ecuación. Paso 4, reemplazamos la aceleración en la ecuación de fuerzas. Tendríamos esto y al final despejamos el coeficiente cinético. Hacemos lo mismo, pero ya con nuestros datos teóricos. Tenemos el coeficiente cinético. Ahora lo convertimos a metros los catetes X y Y la distancia D. Convertimos todo a metros y tenemos los resultados, que es el cateto X en metros, que sería 0,495 más menos con una incertidumbre de 0,001 metros. El cateto opuesto Y sería 0,283 más menos con una incertidumbre de 0,002 metros. La distancia 0,383 con una incertidumbre de más menos 0,002 metros. El tiempo 1,05 más menos con una incertidumbre de 0,04 segundos y la gravedad 9,81 metros segundos al cuadrado. Reemplazamos los datos y resolvemos todo, lo resolvemos por partes. En 6 partes y finalmente hallamos el coeficiente cinético y la incertidumbre total, que nos quedaría que es 0,517 con una incertidumbre de más o menos 0,005. Pregunta 4. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuál sería la incertidumbre del valor del coeficiente cinético? Pues como ya lo dijimos, la incertidumbre del coeficiente cinético es 0,005, que unidades no tiene. De acuerdo a la pregunta 5, nosotros escogimos la primera opción. ¿Por qué? Pues comprobamos que cuanto más pruebas realicemos, menor es el error en nuestros resultados, ya que existe mayor probabilidad de acercarnos a un dato exacto. Vemos que cuanto mayor es la distancia, la rapidez del objeto disminuye. Por ende, nuestra reacción al momento de tener el tiempo del experimento es mucho más preciso y rápido. Cuestionario número 2. Para realizar este cuestionario tuvimos que cambiar de instrumentos de analógico a digital. En este caso vamos a reemplazar la regla para la medida de los catetos y la distancia, con una precisión de 1 e incertidumbre de más menos 1. El tiempo de reloj lo vamos a mantener y su incertidumbre y precisión va a ser de 0,01 segundos. Ok, en cambio de instrumento, acá podemos presenciar nuevamente el Excel ahora modificado con los promedios de cada uno. Tenemos el promedio de 27, de 48 aproximadamente, de 1,05 en el tiempo y de 37,5 en la distancia. Ahora muy bien, tenemos los datos ya puestos en la tabla verde en la parte más baja con sus precisiones. Ahora, ¿qué cambio notaste y cuál fue más fácil o difícil? Pues se puede apreciar un cambio en la incertidumbre de las medidas tomadas por los instrumentos, ya que de acuerdo a esto, un analógico contra versus un digital, el analógico tiene una incertidumbre la mitad que es la mitad de la precisión. En cambio, la digital
va a ser igual la incertidumbre como la precisión. En este caso, analógico 0,05 centímetros y la incertidumbre digital es de 1 centímetro. Nos dificultó al principio un poco al momento de las medidas. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos y cuál es su incertidumbre? Pues mostramos nuevamente la tabla de hace un momento y nuevamente revelamos de que la precisión e incertidumbre de los instrumentos digitales vendría a ser el mismo valor. En los catetos de 1 centímetro, tiempo 0,01 segundos y la distancia de 1 centímetro. ¿Cuál es el error respecto al coeficiente cinético? Utilizamos nuevamente la fórmula que anteriormente planteamos para resolver el problema, utilizando los valores en metros y el valor de la gravedad de 9.81. Tenemos un valor de 0,505 más menos 0,024 y el error relativo nos estaría saliendo de 4.65%. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, ¿de qué depende el valor del coeficiente cinético? Pues depende del valor de que dos cuerpos estén rozándose dentro del experimento mostrado, y las propiedades involucradas puede ser la rugosidad microscópica y macroscópica, y otros factores podría ser la humedad del ambiente. Ahora, la fricción siempre realiza trabajo negativo, y si no es, menciona 3 ejemplos. En este caso mencionamos el deslizamiento de un bloque por una tensión. Como un cuerpo va a ir a un deslizamiento, pero como una fuerza cinética, el bloque 2 va a tener paralelo, su fricción va a ser paralela al desplazamiento, por ende un trabajo positivo. E igualmente en el diagrama de un cuerpo, en la parte del eje X al momento de caminar, la fricción generaría la dirección del desplazamiento paralelo. En el cambio de la fuerza de una rotación, este se ve influenciado cuando tiene velocidad y ejerce un tipo de torque, el cual genera una fuerza de fricción que da un trabajo positivo. Ahora, conclusiones. Determinamos la propagación de los errores causados en los instrumentos de medición empleados en este experimento para tener el resultado exacto, considerando también la incertidumbre del problema. Ahora, concluimos que el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el estático, y con un valor de 0,517 y más menos 0,05 y un valor de 0,665 más menos 0,002, tenemos por consiguiente el experimento que resultó factible. Muchas gracias.